para su gloria y unidos por su gloria. Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, verso 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Puedes sentarse diciendo gloria al Señor. Aleluya. Esta escritura, la cual fue guiada por Dios para que el apóstol Pablo la enviase a la iglesia que estaba en Roma, hace un énfasis muy, muy preciso en lo que es el apostolado. Cuando comienza con esta carta, el apóstol menciona el apostolado y es por algo especial a lo cual el Señor nos va a guiar en la predicación de hoy, porque el apostolado, ciertamente nosotros tendremos una idea, unos más, otros menos, pero el apostolado, valga la redundancia, nos referimos a los apóstoles. ¿Y qué quiere decir apóstol? Apóstol significa enviado. Amén. Ahora, apóstol de Jesucristo es enviado para dar el mensaje del evangelio. Todos tenemos claro hasta ahí, amén. Pero el término apóstol se ha vuelto tan popular en muchas iglesias que ahora cualquier persona se puede hacer llamar apóstol. Y eso nos ha llevado incluso a nosotros a tener ya hasta miedo, si puedo decirlo así, de mencionar o decir que alguien es apóstol. Es más, nosotros no mencionamos de que alguien sea apóstol así directamente. Mas sabemos que los misioneros, el que cumple la labor de ir a abrir una obra, evangelizar, está haciendo la labor de apóstol. Y no quiere decir esto de que no tengamos apóstoles entre nosotros. Solamente que hemos tomado una precaución tan grande a causa de lo que vivimos en estos tiempos que aún tenemos temor de mencionar esa palabra. Pero si somos los lavados por la sangre de Cristo, si somos los que hemos tenido la revelación por gracia y porque éramos pequeños y porque éramos menos que los demás, no tenemos que tener miedo a saber que estamos cumpliendo con ese linaje apostólico. Amén. Ahora, cuando hablamos del apostolado, nos tenemos que ir directamente a la gran comisión. Porque en la gran comisión, como usted bien sabe, fueron enviados y les dijo el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones. Y el que creyere y fuere bautizado, amén, será salvo, el que no será condenado. En algunas perspectivas nos dan más detalles. Algunos nos dicen que aquel pues que cree, pues le seguirán estas señales. El apóstol Pablo nos hace referencia a las señales de apóstol que han sido confirmadas en las iglesias y es a través de las cuales podemos confirmar de que alguien es verdaderamente apóstol. Si no es a través de las señales del apóstol, pues entonces tenemos que ponerlo en duda. Porque ciertamente hay apóstoles de Cristo, pero también hay apóstoles falsos profetas, hay falsos maestros y hay todo tipo de personas que se hacen llamar de Dios, pero tocarán la puerta y dirán, nunca os conocí. Bueno, y eso que esos están en mayor estima, porque dice que esos efectúan milagros. Amén. Pero, gloria al Señor, no me voy a distanciar del tema. ¿Por qué? Porque cuando el Señor mandó a la gran comisión, entre los apóstoles hubo una división. Y no una división de contienda, no una división de problemas,
una división de responsabilidades. Y hubo dos grandes grupos. Bueno, dos grandes, eran 120, después 3,000, 5,000, pero dos grupos principales, de los cuales se seleccionaron unos apóstoles a los cuales ellos tenían la responsabilidad de predicar el evangelio, de pastorear, de ser maestros de los israelitas. Pero luego se seleccionó a otro grupo, entre ellos apóstol Pablo, apóstol Bernabé, los cuales iban a predicar ¿a quiénes? A los gentiles. Amén. Los gentiles somos nosotros hoy en día, los gentiles eran en ese tiempo los romanos, los gentiles eran en ese tiempo los griegos, aleluya. Y aquí hay un gran tema a desarrollar, porque cada grupo se iba a enfrentar a un desafío muy, muy grande. Por una parte, el apóstol Pedro, con todo el grupo de apóstoles que se iba a dedicar a los israelitas, tenía que enseñarles a los israelitas que ellos ahora iban a ser un nuevo pueblo y que iban a estar unidos con los gentiles. Y por otro lado, el apóstol Pablo, el apóstol Bernabé y los demás que le seguían en este grupo, tenían que predicar a los gentiles de que ahora ellos tenían que ser parte del pueblo de Dios. Cada uno por su lado tenía que cumplir este gran desafío. Y digo gran desafío, y he escogido la carta a los romanos, inspirado por Dios, no a los gálatas, no a los efesios, no a los filipenses, porque los romanos tenían una gran identidad en ese tiempo. Cuando hablamos de los romanos, hoy se sigue diciendo, mi esposa me ayudaba, hoy usted escucha a algunos decir, yo soy católico, apostólico, romano. Hasta el día de hoy, la identidad romana sigue ahí presente. Ha sido tan fuerte la identidad romana, y en ese tiempo aún más, porque su poderío estaba incluso por encima de Israel, porque Dios lo había permitido. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, cuando se dirige a los romanos, él les da una porción en la carta que está diciendo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y usted dirá, ¿pero qué está sucediendo en esta carta? El apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, es que sí, yo tengo el ministerio de predicar a los gentiles, de predicar a ustedes romanos, griegos, efesios y a todos ustedes. Pero si fuese por mi decisión, yo desearía ser anatema, que significa maldito. Yo desearía estar separado de Cristo por amor a los de mi sangre. Y uno puede decir, ¿pero qué sucede con esto? Porque esto es una declaración muy fuerte, una alusión muy fuerte acerca de los deseos de la carne del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo está viendo en los romanos una identidad a la cual los romanos deben renunciar. Hay una identidad tan marcada de yo soy romano, yo pertenezco al César, yo pertenezco a la gran nación, al poderío de Roma, a la República de Roma que está subyugando a todas las demás naciones. Y hay una identidad tan marcada que el apóstol Pablo le tiene que decir a ellos, eso tienen que renunciar. Y yo les entiendo, porque yo mismo he tenido que renunciar a mi identidad como parte de heredero por linaje de sangre, como fariseo de fariseos, como tantos elogios que podría tener. He renunciado por causa de Cristo. Ahora, los romanos tienen una similitud con el pueblo de Israel, porque así como los romanos tenían una identidad tan marcada, más todavía tenía marcada la identidad los israelitas. Los israelitas tenían estipulado por la ley
que no podían unirse en yugo desigual. Es más, ya todo el mundo conocía de que el pueblo de Israel, aún con todos los errores del pueblo de Israel, aún con todos los extravíos del pueblo de Israel, todo el mundo sabía que en Israel había un único Dios y que aquel Dios era el Dios invisible. Así como el apóstol Pablo aprovechó para predicar en Roma y en Grecia, y dijo al Dios invisible, al que ustedes tienen ahí un monumento, al que ustedes tienen a un monumento al Dios invisible, ese es el que yo predico. O sea, Israel tenía una identidad tan marcada que cuando alguien quería llegar y ser parte del pueblo de Dios, hablando en los tiempos de la ley, así como hizo Ruth, tenía que abandonar sus dioses, tenía que abandonar su identidad y entonces aceptar todo lo que estaba en la palabra del Señor, en la ley mosaica. Y por eso Ruth le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo voy a ser parte de ustedes y yo voy a renunciar a todo y voy a servir al Dios único. Amén. Ahora, esa identidad israelita se va a ver confrontada por un grupo de apóstoles que les va a tener que decir, oye, sí, ustedes tenían la soberanía, ustedes eran el pueblo escogido por Dios, pero ahora el Señor dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. Porque el ego israelita había crecido tanto que ya por eso se habían formado grupos sectarios como fariseos, como saduceos, como todos estos grupos religiosos, que ya su pecho estaba tan inflado que no podían acercarse a alguien porque se contaminara. Y entonces por esto, y yo daba gracias a Dios cuando mi esposa pasaba a leer la palabra, porque yo tenía en mi pensamiento, meditando en el Señor, me acuerdo de esa palabra, quiero incluirla. Y cuando mi esposa pasa a leer Deuteronomio, yo me doy cuenta de que, wow, gracias, Señor. Y de una lo escribí. Porque en Deuteronomio, el Señor le recarga a Israel, yo no te he escogido porque tú fueses grande. Yo no te escogí porque fueses poderoso. Así mismo el Señor nos recalca a nosotros, no os he escogido porque ustedes eran sabios, sino porque ustedes eran lo necio del mundo, porque ustedes eran lo débil del mundo, ustedes eran lo que no era, y los escogí cuando ustedes no eran nada para hacer de ustedes algo. Aleluya. Asimismo, este grupo de apóstoles va a tener que confrontar un ego inflado en los israelitas. Aleluya. Pero permítame volver a la identidad romana, porque la identidad romana, a diferencia de la identidad israelita, sabiamente llevada en el temor de Dios, cumpliendo los mandamientos, es la correcta. Pero la identidad romana ciertamente es la que nos lleva a la perdición. Porque la identidad romana, cuando vemos en el capítulo 1, capítulo 2, nos habla acerca de la culpabilidad del hombre. Y la culpabilidad del hombre dice, el hombre natural, el ateo, el agnóstico, no está exento. No está exento de pecado. ¿Por qué? Porque si alguien no le ha predicado, hay una ley escrita en el corazón de él, porque ha sido creado por naturaleza de Dios y hay una ley marcada en él que le va a juzgar. Y habla, la culpabilidad del hombre dice, es que no glorificaron a Dios. ¿Por qué? Porque le dice, es que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles. ¿En dónde? En la creación. La creación es tan perfecta que eso da testimonio de que Dios es real. Pero el ateo, el agnóstico, el que no cree en Dios o el que cree en otras cosas, niega y no quiere dar la gloria al Señor. Por eso les dice el apóstol, les dice, oye, esa identidad que ustedes tienen, que ustedes han formado, ojo, porque ustedes cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombres, de cuadrúpedos, de aves, de estatuas de madera, de cosas así.
Ustedes han cambiado la gloria del Señor. Ahora, estos mismos hombres, estos mismos que dice la palabra aquí en Romanos, tienen el corazón entenebrecido, tienen un razonamiento envanecido, los que profesan ser sabios, pero verdaderamente son necios, son los que nos señalan a nosotros y nos dicen, es que ustedes ¿por qué adoran? ¿O ustedes por qué dan alabanza? ¿O ustedes por qué se arrodillan? ¿Por qué se postran? Aleluya. Hermanos, ciertamente la adoración es una parte natural del ser humano. Es como si estuviésemos hablando de alguna emoción. La alegría, la tristeza, el enfado son cosas que vienen en el paquete de la creación. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y Dios tanto se goza como también se ha entristecido, como también se ha puesto enfadado. Y somos imagen y semejanza suya. Ahora, la adoración es un componente que no podemos negar. Por eso, mis hermanos, lo inerte o mismamente lo vivo tiene que adorar. Amén. Lo inerte es lo que no vive. ¿Y qué dijo el Señor? Si ustedes no adoran, ¿quién va a adorar? Las piedras van a adorar. Porque hasta lo que no tiene vida, lo que no tiene razonamiento, eso también alaba al Señor. Toda la creación alaba al Señor. Ahora nosotros tenemos la decisión, el libre albedrío de si queremos alabar o no queremos alabar. Pero ciertamente tenemos una alma dentro de nosotros que está gimiendo y que le dice, alaba al Señor. Y hay algunos que no alaban y algunos que le dicen, ¿por qué te abates, alma mía, si aún he de adorarle, aún he de exaltarle, aún tengo una adoración genuina para mi Dios? Aleluya. Ahora, mis hermanos, el hombre tiene que adorar, sí o sí, porque si usted no está contento, si usted no experimenta la alegría, usted va a sentir que le falta algo. Si usted no experimenta todas las emociones, usted va a sentir que tiene una carencia. El hombre, aunque no lo reconozca, tiene que adorar. Ahora, puede adorar lo que nosotros adoramos, que es el Dios vivo, pero si no, también hay otros tipos de adoración. Hay adoradores de sí mismos. Hay adoradores de otros hombres. Hay adoradores de objetos creados con las manos. Hay adoradores de la creación y no del creador. Algunos adoran el sol, eso es creación. Otros adoran la naturaleza y le llaman Pachamama y le llaman elementales del viento y adoran y tanta filosofía de las cuales Dios me rescató. Aleluya. Amén. Pero el hombre tiene que adorar, porque si no adora, entonces va a sentir una carencia tan profunda que va a caer en pasiones y va a terminar adorando sus pasiones. Amén. Ahora, los hombres se unen de acuerdo a lo que adoran. Si usted busca un cristiano en una discoteca, pues usted no debería encontrarlo. Amén. No debería. Porque si usted lo encuentra es porque está adorando la fiesta. Usted no debería encontrar a un cristiano tirado ebrio porque entonces está adorando el trago. No debería, ¿no? Pero los hombres se reúnen de acuerdo a lo que adoran y de acuerdo a sus pasiones y de acuerdo a sus concupiscencias. Buscan a alguien que también las comparta. Pero nosotros que adoramos al Santo de Israel, nosotros que sabemos quién es el verdadero, nosotros nuestra adoración, por eso es que usted está aquí, por eso es que yo he venido acá, porque he querido buscar la adoración de mi Dios, he querido venir a adorar junto a mi hermana y a mi hermano, estoy aquí porque sé a quién estoy adorando, amén.
Hermanos, el título de la predicación, unidos para su gloria. Este es el tema, amén. Pero no podemos pasar a estar unidos para su gloria sin antes estar unidos por su gloria. Y es clave, mis hermanos. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar de una manera con un testimonio, amén, porque eso es mejor con ejemplos. Yo tenía un conflicto muy grande con un versículo, pero grande, hermanos, porque Colosenses capítulo 3, verso 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Para el Señor y no para los hombres. Y yo tenía un conflicto con eso, porque yo le decía, Señor, pero no soy capaz. Si yo veo una señora que se cae, se tropieza, yo voy y la ayudo inmediatamente y no digo, la voy a ayudar porque es para el Señor. No. Si yo veo un hermano y quiero invitarlo a comer, pues yo no estoy pensando, Señor, lo voy a invitar porque es que es para ti y entonces lo voy a invitar. No, es porque me nace de mi corazón. Y le decía, Señora, me nace de mi corazón hacerlo para el hermano. Evidentemente hago 1000 cosas para ti, con mucho amor para ti. Pero Señor, yo también hago cosas para mi hermano. Aleluya. Ahora, hace meses, el Señor, porque esto lleva meses, este conflicto, meses y un par de añitos. Y hace unos pocos meses, el Señor trató con mi corazón y me dijo, ¿sabes por qué yo te digo que hagas las cosas para mí, no para los hombres? Porque el hombre paga mal y yo pago bien. Aleluya. Y yo sé que si tú haces las cosas para los hombres, tú vas a resultar herido. Y esto es inevitable. Porque sí, algunos pagarán bien, pero la gran mayoría no te va a pagar bien. Y yo quiero cuidar tu corazón. Y por eso yo te digo, haz las cosas como para mí. Porque si tú lo haces para mí, entonces todo va a ser diferente. Hermanos, cuando hacemos las cosas para el Señor, las cosas son diferentes. Hermanos, nosotros nos soportamos, nos tenemos paciencia, porque hacemos las cosas para Dios. Porque si los hacemos para los hombres, hermanos, tenemos que ser honestos. Usted me aguantará una vez, me disculpará 2, me disculpará 3, pero a la cuarta ya estará preguntándole al Señor, Señor, ¿cuántas veces? Y el Señor le responderá 70 veces 7. Amén. Pero la carga va a ser mucho más difícil para usted si usted está haciendo las cosas para el hombre. Amén. Pero si nosotros cambiamos nuestro enfoque, y nuestro enfoque tiene que ser para la gloria de Dios y no para nuestra gloria, entonces tendremos una victoria sobrenatural. Ahora, lamento ser yo el que lo diga, pero si alguien quiere aburrirse rápido del evangelio, pues haga las cosas para los hombres. Porque rapidito usted se va a aburrir. Amén. ¿Por qué le digo yo esto, mi hermano? Porque si usted hace eso, hay una completa seguridad de que usted va a fracasar en el evangelio. Le digo una cosa. Esto se traduce como heridas en el evangelio. Heridas porque usted en algún momento ha querido ayudar, usted en algún momento ha querido servir, usted en algún momento ha querido dar todo y le han pagado mal. Amén. Y cuando eso sucede, hay una herida. El Señor no está diciendo que no vas a sentir. El Señor te está diciendo que si tú haces las cosas para Él, ese dolor va a ser más liviano. Amén. Y lo vas a poder superar. Pero estas heridas llegan a una persona y se clavan tan profundamente que es cuando una persona toma una actitud diferente y alza un mecanismo de defensa que dice, no me vuelve a pasar. No me vuelve a suceder lo que estoy viviendo. Amén. Este tipo de personas ya no dice, lo voy a dar todo por el prójimo. No.
Eso se lo dejo a los que vienen, porque todavía no saben lo que les espera. Aleluya, ¿no? Estas personas no son capaces de practicar las obras primeras porque hay una herida en su corazón. Y una herida tan grande que lo que no quieren es que alguien más la vuelva a tocar y la vuelva a herir. Y es normal, es natural del cuerpo. ¿O cuántas veces yo no tengo que darle testimonios? Seguramente usted tiene los suyos de haber querido ayudar a alguien, de abrirle las puertas, de absolutamente todo. ¿Y cómo terminó? Y después usted dice, no, yo ya como que esto no lo vuelvo a hacer. Aleluya. Ahora, mis hermanos, yo quiero decir una cosa. Una cosa es una herida y otra cosa es madurez. Son dos cosas diferentes. Amén. Y le voy a contar un testimonio. En Lanzarote había un joven que Dios me permitió conocerlo. Y comencé a trabajar con ese joven, hermano. Y eso lo invitaba a matutino, 5 de la mañana, y ese joven se paraba. Yo, wow. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el joven iba conmigo a los matutinos y lo recogí. Sábado ayuno, iba y ayunaba conmigo. Club de lectura bíblica y el joven iba y se metía en el club de lectura. Wow, y yo decía, ¿ese joven qué? Yo dije, Señor, Dios mío, maravilloso Dios, yo voy a invertir en este joven. Y invierto en él, viene una convención, le compro tiquete, pago alojamiento, pago transporte, lo llevo a la convención, el joven recibe el Espíritu Santo. ¡Wow! El joven viene y me dice, ¡wow! ¡Qué experiencia tan sobrenatural! Y volvemos a Lanzarote, joven de 14, 15 años. Y yo digo, no, yo tengo que estar más conectado con este joven. Tenemos que salir más, tenemos que ir más en crecimiento. Ya tiene el Espíritu Santo, vamos para allá. Y yo digo, no, pero es que este joven ya vive muy lejos. Este joven vive a casi 40 minutos y ese joven llega y madruga y toma el bus y viene hasta la ciudad principal donde yo estoy para poder ayunar, para poder trabajarle al Señor. ¿Y sabe qué pasó con el joven? Que el joven no tenía un teléfono móvil. Y cuando él venía desde tan lejos, yo quedaba así en ascuas como y viene bien, no viene, y me quedaba yo esperando ahí en la estación de bus y yo decía, ¿a qué hora llega? No tengo ni idea si salió o no salió, si perdió el bus, si lo cogió, no lo sé. ¿Sabe qué hizo el hermano Diego? Ya usted se lo imagina, ¿no? Y yo dije, no, yo tengo que ir. Yo fui allá a esa telefonía. Yo dije, bueno, no tengo el dinero, no pasa nada. Deme este teléfono, no algo tan caro. Bueno, 100, 120 euros. Ese, uno bueno, con buena RAM, con esto. Diciembre, llega el hermano Diego. Vea, mi hermano, aquí está el regalo para usted. Para que podamos comunicarnos, para que podamos hacer oración virtual, para que podamos estar más espirituales. Hermanos, perdí al joven. Lo perdí. Ya no volvió a los cultos, ya no volvió a ayunar, ya no volvió a ningún matutino, ya totalmente se apartó. Madurez. No es que yo no vaya a practicar las obras primeras, las voy a practicar. Solamente que también voy a aprender de mis errores. Ya sé que a un joven a esta edad, si está así, no le dé un teléfono. No se lo dé. Y eso no quiere decir que ya no esté practicando las obras primeras. No estoy practicando los errores primeros. Amén. Me costó la vida de un joven un teléfono móvil. Pero gloria al Señor. Esas heridas el Señor las sana. El Señor sabe que cuando di ese regalo lo di con las mejores intenciones. Pero no fue lo más sabio de mi carrera evangelística. Amén. El Señor, tengo que decirle una cosa, mis hermanos. El Señor, como cualquiera de nosotros, o más que cualquiera de nosotros, sabe que el amor es sufrido. Amén. Más el Señor. Aleluya. Ahora, Él nos ama más allá de lo que usted y yo podemos entender.
Dios no quiera, el hermano Diego termina hoy de predicar, sale aquí y comete un pecado. El Señor me ama ahora, y aunque sepa que me voy a equivocar, y me sigue amando. Ahora, mis hermanos, el Señor que conoce el futuro, que conoce nuestros próximos errores, nuestros próximos pecados, y aún así nos sigue amando. Ahora, mis hermanos, en cambio nosotros, si Dios nos diese a conocer cómo nos van a pagar, ¿será que amaríamos igual? Si usted sabe que la persona que va a meter en su casa le va a destrozar toda su casa, ¿usted igual la mete? Yo creo que no. Por eso el Señor es hasta misericordioso en eso. Y no nos permite saber todas las veces. Hay algunas veces que sí, pero no nos permite saber cómo vamos a salir de esa. Porque es más sano para nuestro corazón así. Amén. Ahora, mis hermanos, el Señor nos da ejemplo. Y el Señor durante casi 3 años anduvo con el que le iba a vender. Durante 3 años estuvo instruyendo al que le negó 3 veces. Amén. El Señor es el puro ejemplo de que Él vive el amor sufrido. Cuando estamos en la porción de la palabra que nos habla de Judas, dice que su corazón se conmovió. Y entonces sucede lo que usted ya sabe, le cogió el pan, se lo dio, lo recibió, le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo. Satanás entró en Judas. Pero el corazón del Señor estaba conmovido. Ahora, cuando Pedro se le acerca y le dice, Señor, mi vida te la doy. ¿Sabe qué le respondió el Señor? ¿Quién se acuerda? Le dijo, mi vida pondrás por mí. En pregunta, si yo conozco que tú me vas a negar, pero igual te amo, Pedro. Ya sé lo que vas a hacer. El Señor Jesucristo, desde el principio de la creación del mundo, óigame bien, Él ya sabía que su pueblo iba a pecar. Él ya sabía que había una humanidad que se iba a corromper. Él ya sabía que tenía que cargar con todo este peso de pecado. Pero aún así, por amor, el Señor decide hacer lo que hizo. Miren, mis hermanos, el Señor nos pone a nosotros las cosas fáciles, porque Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El Señor nos dice, si ustedes hacen las cosas para mí, yo te mantendré firme. Si ustedes hacen las cosas para mí, yo les daré recompensa. Si ustedes hacen las cosas para mí, ustedes van a recibir una satisfacción tan grande que los dolores de las heridas no les afectará tanto. El Señor no nos dice, apártense del dolor. El Señor nos dice, ahí voy a estar con ustedes. Yo también he padecido, yo también he sufrido, yo también he recibido latigazos, escupitazos, también he sido calumniado, también me han entregado mis propios hermanos. Cuando llegué a mi pueblo, no me recibió. Me paré delante de Jerusalén y lloré porque decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y ese era mi pueblo y yo era su Dios. Y si hicieron eso conmigo, ¿qué no van a hacer con ustedes? Amén. Pongámonos en pie, mis hermanos, para terminar. Porque verdaderamente estamos unidos por su gloria. El Señor nos ha mandado a ser un solo pueblo. Aquí habemos muchas nacionalidades. Pero el Señor tiene un propósito. Y es de que estemos unidos por su gloria. Porque es su gloria la que ha permitido que hoy estemos aquí. Ciertamente, mis hermanos, nosotros tenemos nuestras diferencias, nuestras personalidades. Cada personalidad, mis hermanos, la mía, la suya, la de todos, es difícil. Cada personalidad tiene sus puntos fuertes, débiles, pero usted sabe por qué nos soportamos. Porque estamos mirando al Señor. Si nuestros ojos están en Él, entonces pasaremos la ofensa por alto. Si nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús,
entonces tendremos el amor sufrido. El amor que todo lo soporta, el amor que todo lo puede, todo lo espera. Ese amor paciente. El Señor es paciente con nosotros. Y asimismo el Señor nos pide que como Él nos perdona, así nosotros también perdonemos. O dice el Señor, ¿acaso la gloria con la que nos está uniendo es muy poca? Yo creo que no, mis hermanos. La gloria del Señor excede cualquier tribulación. La gloria del Señor excede cualquier ofensa. Yo creo que la gloria del Señor es más grande que cualquier situación que podamos tener entre hermanos. Al punto, amén, de llevarnos a estar unidos para su gloria, para darle alabanza, para darle exaltación, para darle lo que le dio la iglesia primitiva, para darle esa unidad, esa unanimidad, ese mismo pensamiento, ese mismo sentir, ese mismo corazón. Y ahí, mis hermanos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Ahí vamos a ver cómo verdaderamente podemos vencer la ofensa, podemos pasarla por alto. Ahí es cuando verdaderamente podemos vivir el ejemplo que Cristo nos dio. Aleluya.